Inicia grabación. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Una pestaña. Esta que está acá. Esperen que hago así. Hoy probé otro programa. No sé, por ahí después la próxima voy a PowerPoint. Pasa que lo hice medio tarde ayer y bueno, nada, lo probé más o menos lo mismo. Entonces, lo que vamos. Ahí están viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Bueno, no la puedo hacer más grande, lo único. A ver si. A ver, 50. Yo por si los que están con celular. No, más grande no puedo. Bueno, entonces la cosa es así. Hoy vamos a ver lo que es sangre, ¿sí? No es muy difícil esto. La parte teórica, vemos un poquito de los conceptos fisiológicos de la sangre y después la última parte vamos a hablar un poquito de las pruebas de laboratorio. Así que eso por ahí es la parte más difícil. Una sola es la más difícil, un poquito más difícil de entender, pero es un tema fácil este. Bueno, nada, acá tienen la definición. Sí, no sé si. Bueno, se ve medio chiquito, perdón. Esto es importante, tener en cuenta que la sangre es un tejido, ¿sí? Ni es un líquido, ni es algo sólido, es un tejido, ¿sí? Como el tejido neuronal, ¿sí? La sangre es un tejido especial, que la particularidad que tiene es que se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá surge un concepto nuevo que anótenselo para cuando lo lean, sí, que nada, no es nada raro, que es este tema de la volemia. ¿Sí? Volemia es B corta o L-E-M-I-A. La volemia significa el volumen total de sangre, ¿sí? Que tenemos en nuestro organismo. Toda la sangre que tenemos nosotros, ese volumen se llama volemia, ¿sí? Y fíjense qué tan importante es la cantidad de sangre que tenemos, que representa el 7% del peso corporal, ¿sí? Así que imagínense una persona que tiene 70 kilos, casi 10 kilos es sangre. Bueno, y esto también es importante para que siempre se ubiquen, ¿sí? Tiene que ver con la estructura del tejido sanguíneo, ¿sí? Tiene una parte líquida, que es el plasma, ¿tá? Y después en ese plasma se encuentran lo que se llaman elementos formes. Los elementos formes serían las células que viajan por la sangre, ¿sí? Y son 3 tipos de elementos formes, cada uno lleva a cabo diferentes funciones, ¿no? Tenemos glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Las plaquetas y los leucocitos o glóbulos blancos, ¿tá? Ahora después vamos a profundizar en lo que son los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿sí? Y la semana que viene creo que nos toca hablar de los glóbulos blancos. Pero yo igualmente acá les puse básicamente la principal función de cada uno. Los eritrocitos transportan oxígeno, esa es su función. Las plaquetas están vinculadas en la hemostasia. La hemostasia es detener un sangrado. Si vos te cortás o te rompes un vaso sanguíneo, van a actuar las plaquetas para detener ese sangrado. Y bueno, los glóbulos blancos, seguro ya lo sabrán, intervienen en la defensa de nuestro organismo, ¿sí? Esto es fundamental y es lo más básico de todo, ¿sí? A mí me gusta preguntar, por ejemplo, en los finales sangre, y saber que la sangre está formada por plasma y cuáles son los elementos formes es básico de lo básico, ¿sí? Y además les va a servir para la futura práctica. Respecto a las funciones de la sangre, tiene un montón de funciones. Yo acá les puse las principales y creo que les puse todas igualmente. Las fui pensando y las fui anotando. Por supuesto, fíjense,
una de las funciones de la sangre es transportar oxígeno y nutrientes, ¿sí? También transporta desechos, por ejemplo, lleva el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para después eliminarlo, el dióxido de carbono, o lleva desechos al riñón para que después el riñón los elimine por la orina. Obviamente tiene función inmunológica, ¿sí? Porque es en la sangre donde están todos los glóbulos blancos, entonces cuando se produzca una infección, la sangre va a participar, ¿sí? Porque es la que lleva a los glóbulos blancos para que puedan actuar. Interviene también en la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? La sangre es importante para la temperatura. Si viene un tipo con una hemorragia muy importante, seguramente al cabo de un tiempo esté en hipotermia, ¿sí? Transporta hormonas, también interviene en lo que es el sistema endocrino. Acuérdense que las hormonas eran sustancias que permitían la comunicación entre dos células, y la particularidad que tenía la hormona, a diferencia de los neurotransmisores o de otras sustancias, es que vos la liberabas a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, la insulina. Yo la libero a la sangre y viaja por la sangre. Y por último, interviene también la sangre en el equilibrio ácido-base. Esto es un poco más complejo, pero les tiro dos palabras. Acuérdense que nosotros habíamos dado el trabajo práctico de pH y habíamos hablado de los amortiguadores y de los sistemas buffer. Bueno, en la sangre hay un montón de estos sistemas buffer o amortiguadores, ¿sí? Que lo que hacen es mantener el pH en 7.35, 7.45. Entonces la sangre también participa en mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Y ahora sí me quiero detener 2 minutos en glóbulo rojo y explicarle unos conceptos que también son básicos, los pregunto siempre porque además es sencillo, no es que los mato cuando los pregunto, y que a veces les cuesta responderme, ¿sí? Así que son 2, 3 palabritas de glóbulo rojo que me parecen fundamentales. Como les dije al principio, el glóbulo rojo, la función que tiene es transportar oxígeno, ¿sí? Esa es la principal función, ¿sí? Ahora, ¿por qué ese glóbulo rojo puede transportar oxígeno y por qué no la plaqueta o por qué no el glóbulo blanco? Porque el glóbulo rojo, el eritrocito, tiene en su interior, ¿sí? Adentro de la célula, una proteína que se llama hemoglobina, ¿sí? Esta que está acá, hemoglobina. Esta proteína es fundamental porque esa hemoglobina que está adentro de los glóbulos rojos tiene la capacidad de unirse al oxígeno, ¿sí? Es una proteína específica para el transporte de oxígeno. Los glóbulos blancos no tienen hemoglobina, no pueden transportar oxígeno. Las plaquetas no tienen hemoglobina, no pueden transportar oxígeno. La hemoglobina solamente está en los glóbulos rojos, en su interior. Yo siempre la típica pregunta que hago en los finales es, ahora ya no estoy tomando más igual, pero era, bueno, ¿qué es la sangre? Decime células de la sangre, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? Te dicen transporte de oxígeno, bueno, ¿y por qué transporta oxígeno? Es esto, es esta boludez, es por qué tiene hemoglobina, ¿sí? Acá en esta parte de abajo les hablo un poquito de la estructura de la hemoglobina. También me parece interesante, o sea, conocerla. No es nada complejo, no es nada raro. La cosa es así. Sepan que la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Que está adentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Y esta es una proteína que, imagínensela así, de la siguiente forma. Acá, esta foto tengo. Esta sería la proteína de la hemoglobina. Tiene típicamente 4 cadenas, ¿ven? Cada rulito es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Tiene 4 cadenas, por eso se llama una proteína tetra, es una proteína tetramérica, no importa eso. Pero lo que es interesante de la hemoglobina es que cada una de estas cadenas tiene un átomo de hierro. Ven que este es el Fe. Esto es hierro.
cada una de estas cadenas tiene un átomo de hierro. Y es este hierro es el que tiene la capacidad de unirse al oxígeno, ¿sí? Entonces la hemoglobina es una proteína que tiene 4 cadenas, cada una tiene un átomo de hierro y cada átomo de hierro se puede unir a una molécula de oxígeno. Por eso transporta oxígeno la hemoglobina, ¿sí? Nada, la hemoglobina es fundamental. La hemoglobina es fundamental porque si vos dependieras únicamente del oxígeno que anda mezclado en la sangre, que no está unido a la hemoglobina, sino el oxígeno que está disuelto directamente, representa casi un 1 o 2%, no te alcanzaría para nada. En cambio, con la hemoglobina vos tenés una gran reserva de oxígeno en tu cuerpo, inclusive más de lo que necesitas, ¿sí? O sea, la hemoglobina es una gran proteína transportadora de oxígeno que permite mantener una reserva, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda tienen alguien? ¿No? Nada, no tiene mucho misterio de más sangre, es esto. Bueno, después hay un concepto que me parece importante eh, que por ahí en la cultura popular está un poco confundido el tema de la anemia y siempre, qué sé yo, se tiende a pensar que la anemia es que no tenés sangre o que no tenés glóbulos rojos. Bueno, no es tan así. La anemia es una situación patológica, ¿sí? Que por definición se caracteriza por un déficit de hemoglobina, ¿sí? No es que tengo menos glóbulos rojos o lo que fuese, sino que la anemia técnicamente es un déficit de hemoglobina. ¿Tá? Por definición, en el laboratorio, se considera anemia en un hombre cuando tiene una concentración de hemoglobina menor a 13 miligramos de hemoglobina por decilitro de sangre. En una mujer tiene anemia cuando tiene una hemoglobina, una concentración de hemoglobina que es menor a 12 miligramos por decilitro, y en una embarazada tiene anemia cuando la hemoglobina es menor a 11 miligramos por decilitro. ¿Sí? Cuando vos tenés menos hemoglobina que esta cantidad, 13 en el hombre, 12 en la mujer, 11 en la embarazada, ¿sí? Se dice que tenés anemia. Los numeritos no creo que se los pregunten, pero está bueno saberlos porque además ven que es 11, 12, 13, es como una especie de mnemotecnia para acordarse. Y para mí me parece importante siempre saber las unidades, que nosotros cuando medimos concentración de hemoglobina la medimos en miligramos, ¿sí? Miligramos por decilitro de sangre. Ahora, esta sí es una pregunta que creo que les ponen en el parcial y es una boludez y no la pueden errar, ¿sí? Que es, ¿qué le pasa a una persona cuando tiene anemia? Pero no qué le pasa desde el punto de vista clínico. Obviamente clínicamente va a estar cansado, va a estar con fatiga, va a estar pálido, va a tener taquicardia. Ahora, a nivel fisiológico es lo que les preguntan a ustedes, que creo que, no sé, para mí yo esta pregunta la he visto en algunos parciales y nada, de sencilla es, entonces, ¿qué le pasa a una persona anémica? Como la hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno, si vos no tenés hemoglobina, por ende estás anémico, lo que tenés es una dificultad para darle oxígeno a los tejidos, ¿sí? Si vos no tenés hemoglobina, no le podés dar oxígeno
a los tejidos y bueno, por eso en parte se explica que estés un poco cansado, que estés con fatiga y bueno, si la anemia es muy profunda, el estado general de la persona va a estar muy deteriorado. ¿Por qué? Porque no puedes darle oxígeno a los tejidos, ¿sí? O sea, no tenés oxígeno en la sangre. Ese es el concepto entonces de anemia. ¿Mm? Acuérdense, déficit de hemoglobina y acuérdense esto que pasa si vos tenés anemia, tenés dificultad para darle oxígeno a los tejidos. Bueno, y esa es la parte de los aspectos fisiológicos. La verdad que la fisiología específicamente de sangre no hay mucho más que eso. Em, no tiene mucho misterio. En lo que sí es importante hablar de las pruebas de laboratorio, ¿sí? Que estas son todas pruebas rutinarias que se hacen todo el tiempo y es importante poder saber entenderlas, ¿sí? Entenderlas para a partir de ahí poder interpretarlas. Son estas que están acá. Uno es el hemograma, otro es la eritrosedimentación, otros son los índices hematimétricos y por último el grupo sanguíneo y el factor, ¿sí? Vamos primero con el hemograma. El hemograma de este estudio es el que seguramente se hace en todo el mundo, te sacan sangre y te ven los componentes de la sangre, ¿sí? ¿Qué tiene el hemograma? Bueno, por un lado, mide el recuento de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Es decir, cuántos glóbulos rojos tenés en un milímetro cúbico eh, de sangre, ¿sí? Sirve para eso, es para saber cuántos glóbulos rojos tenés. El valor normal, no importa, el valor normal lo tienen más o menos aproximado, no les van a romper las bolas con los valores, pero por ejemplo, en un hombre, ¿sí? Es de 4,5 millones, esto por 10 a la 6 es millones, 4,5 millones, ¿sí? O sea, 4.500.000 glóbulos rojos en un milímetro cúbico de sangre. Fíjense la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Son sumamente chiquitos, ¿sí? El hemograma también les informa de la concentración de hemoglobina, o sea, si yo quiero saber si una persona está anémica, tengo que mirar el hemograma y ver la concentración de hemoglobina, ¿sí? La concentración de hemoglobina se expresa en miligramos de hemoglobina por decilitro de sangre, decilitro, ¿sí? Y lo mismo, si tenés menos de 13 en el hombre, si tenés menos de 12 en la mujer o menos de 11 en la embarazada, tenés anemia y eso ya implica una dificultad para oxigenar. Ahora les pregunto, ¿por qué les parece que en el tema de la hemoglobina, a ver, para que un hombre sea anémico necesita 13, menos de 13 y una mujer menos de 12? Y si yo les cuento que el recuento de glóbulos rojos en los hombres suele ser de 5 o 6 millones y en las mujeres de 4 o 4,5. ¿Por qué creen que hay esa diferencia entre hombre y mujer? Fisiológico, ¿no? Por el hecho de que la mujer menstrua, ¿puede ser? Por las No, hormonas, ¿Cómo? ¿Joana? por las hormonas. No, no pasa nada. El hecho de que la mujer menstrua, eso hace que tenga más predisposición a la anemia. O sea, que la anemia sea más frecuente en las mujeres. Pero, ¿no se les ocurre otra cosa? ¿Por qué un hombre tiene más glóbulos rojos? Puede ser que esté en relación con la masa muscular. ¿Cómo es eso? El hombre tiene más masa muscular generalmente que la mujer. Y la mujer que tiene, además, o sea, eso está bien. Y la mujer además que tiene, a diferencia del hombre. ¿Qué son las mamas? ¿Qué tejido es ese? ¿Saben? Es tejido graso. Está perfecto lo que dijiste. Los hombres tienen más tejido muscular y las mujeres tienen, a comparación del hombre, menos tejido muscular y tienen más tejido adiposo, más grasa. Por ejemplo, se explica por el tema de las mamas. Y metabólicamente,
los tejidos son diferentes, ¿sí? El músculo, que es lo que se llama tejido magro, consume más oxígeno que el tejido adiposo. Entonces, por eso, el hombre, por su morfología, consume más oxígeno y por eso necesita más cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Para no tener anemia. Y las mujeres, como tienen más, tienen menos músculo y por ahí la diferencia con el hombre que tiene más tejido adiposo, el tejido adiposo no come tanto oxígeno, ¿sí? No come tanto oxígeno, entonces siempre todos los valores hematológicos que tienen que ver con sangre en la mujer siempre son un poquito más bajos, ¿sí? Y bueno, y aprovecho para mencionar que creo que lo había dicho Marina, el tema de la anemia eh, es más frecuente en las mujeres, nada, por una cuestión de que con el ciclo menstrual tienen una pérdida de sangre que en algunos casos puede ser importante, y nada, perdés sangre y estás anémico, ¿sí? Bueno, y el último componente del hemograma es el hematocrito, ¿sí? Este es importante, ¿sí? O sea, es una prueba medio inespecífica, pero como es algo que sale rápido, ¿sí? Es algo que sale rápido, te da mucha información en los casos de emergencias, de urgencia. Así que ahora se los voy a explicar. Esto por ahí es la parte más difícil, ¿sí? O sea, no, esta no, sino la que viene, pero las pruebas por ahí son las más difíciles de entender. La cosa es así. Yo ahora les cuento cómo es la definición. El hematocrito se hace de la siguiente forma. Vos te sacan sangre, ¿sí? Agarran unos tubitos chiquititos, recontra finitos, que se llaman capilares, no sé si alguna vez los han visto. Son bastoncitos bien finitos y la sangre se mete en esos tubitos, ¿sí? Entonces, este es el tubito que yo saco sangre y meto la sangre en el tubito, ¿sí? La sangre roja recién sacada por punción. Esos, ese tubito de sangre, lo que hacen los bioquímicos es lo ponen en una centrifugadora, ¿sí? Que es como un plato que va girando, es horizontal, y gira a ciertas revoluciones por minuto, ¿sí? Eso lo dejan un ratito, cuando sacan el tubo, el aspecto del tubo es totalmente diferente, ¿sí? La centrifugación lo que provoca es dividir las partes de la sangre. Entonces te queda típicamente, esto está horizontalizado el tubito, pero bueno, imagínense lo que está parado. Tienen la parte de arriba, ¿sí? Que es como clarito, clarito, que es transparente, que corresponde al plasma. Algunas veces y con mucha imaginación, pero se los pongo para que lo conozcan, entre medio después aparece una capa chiquitita, chiquitita, que casi no la ves, que son los glóbulos blancos, y abajo de todo queda una parte roja bien oscura, más oscura que el tubito inicial, que ahí están todos los glóbulos rojos, ¿sí? Abajo de todo están los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hacen los bioquímicos? Miden, agarran el tubito al principio, que está sin centrifugar, miden la longitud. Esto es un poco más específico, no es tan así, pero se los explico de esta forma para que lo entiendan qué es el hematocrito. Es como que miden la longitud, dicen, bueno, este tubo de sangre tiene una columna de sangre de 10 centímetros. Yo tengo 10 centímetros de sangre. Cuando yo centrifugo, en el hematocrito lo que haces es medir qué porcentaje ocupan los glóbulos rojos, ¿sí? En ese volumen dado de sangre. Entonces imagínense así, yo agarro el tubito, mido la longitud y digo, bueno, son 10 centímetros. Lo meto a centrifugar, saco el tubito, sí, no pasa nada, güey. Yo igual lo grabé la primera parte, y es fácil esto. Saco el tubito, lo centrifugo, ¿sí? Y lo que hago después es medir nuevamente con una regla, pero en vez de medir toda la columna de sangre, excluyo el plasma y excluyo los glóbulos blancos y solamente mido los glóbulos rojos. Entonces por ahí me dicen, bueno, 4 centímetros de glóbulos rojos. Y después lo que hago es sacar el porcentaje. El hematocrito es el volumen
que ocupan los glóbulos rojos en un volumen dado de sangre expresado en porcentaje. Si yo tengo, entonces, si yo por ejemplo tengo, supongamos, la columna, el tubito son 10 centímetros de sangre, lo centrifugo, y ahora tengo otro tubito, el tubito centrifugado, y esta parte oscura que tienen los glóbulos rojos son 4 centímetros, hace regla de 3 simple. Si 10 centímetros es el 100%, esos 4 centímetros, eh, ¿a qué porcentaje corresponden? Bueno, 40%. El hematocrito es 40%. ¿Sí? Y yo acá les puse también, les hice el dibujo, como para que se entienda un poquito más el concepto de hematocrito. Si mi sangre entera es el 100%, por ahí tengo un 59% de plasma, tengo un 1% de leucocitos, y este que está acá, este 40%, que son solamente los glóbulos rojos, esto es el hematocrito. ¿Sí? Se me está cortando internet, me parece. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, me avisan cualquier cosa, porque me va y viene la cámara. ¿Se entendió el tema del hematocrito? Sí. ¿Alguien necesita que lo repita? Este es importante porque, les decía, es una prueba que se hace fácil de hacer, se hace al toque, y si vos tenés un hematocrito muy bajo, ¿sí? Eso puede ser un indicador, por ejemplo, de que tenés una hemorragia muy importante y que, a ver, un hematocrito muy bajo puede correlacionarse, aunque no siempre, con, por ejemplo, una pérdida sanguínea y anemia. Si viene un chabón con eh, un hematocrito de 3% y está en problemas, significa que en el porcentaje de sangre, en ese volumen, no tiene muchos glóbulos rojos. Pero bueno, lo que pasa que el hematocrito puede estar alterado por un montón de cosas que no son tan graves, entonces es un poco inespecífico, ¿sí? Pero bueno, imagínenselo así, que viene un tipo a la guardia con un sangrado, ¿sí? Vos le medís el hematocrito. El valor normal creo que anda entre 40 anda entre 37 y 42, va por ahí. Vos le haces un hematocrito y te traen un hematocrito 15, 10. Bueno, evidentemente eh, su pérdida, su hemorragia es bastante importante y bueno, se va a plantear pasarle solución fisiológica o pasarle sangre porque si no se va a morir de la hipovolemia, de que no tiene sangre, ¿sí? Y no puede oxigenar. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, puede repetir la definición que había dado, pero la que usted, no la que está ahí, sino como la que usted explicó, como, no sé, después del ejemplo. Sí, pasa que es esta. No me acuerdo no me acuerdo que les comenté. Yo la traté de copiar porque estuvo muy buena, o sea, entendí con la definición que dio, pero copié y Ah, pues bueno, sí, lo explico de nuevo, porque la verdad que no me acuerdo qué dije. Em, pero es así el método. Vos agarrás el tubito de sangre, le le sacás sangre al tipo, lo pones en un tubito que son refinitos, refinitos, y los bioquímicos, antes de centrifugar, lo que hacen es miden esta longitud, que les vuelvo a repetir, no es tan así, se usan unas tablas especiales que lo van girando, pero la, la técnica este es el fundamento, miden esta columna de sangre entera, ¿sí? Y te dicen, bueno, esta sangre, que es mi 100%, corresponde a 10 centímetros. Yo lo que quiero ver es qué porcentaje representan los glóbulos rojos en este volumen dado de sangre, ¿sí? O sea, de esta sangre, ¿cuánto porcentaje de glóbulo rojo? Entonces, lo centrifugan. Al centrifugar lo que hacen es separan los componentes de la sangre, entonces te queda una parte que es plasma, transparente, una parte finita, que son los glóbulos blancos, y atrás, abajo de todo, los glóbulos rojos, una parte bien oscura es. Entonces, el hematocrito es esta porción específica, esta porción.
Entonces vos lo que me dices es qué porcentaje de mi 100% corresponde esta, la que son solamente glóbulos rojos. Esto es el hematocrito. Entonces hacen regla de 3 simple. Vos medís, dicen 4 centímetros. Bueno, si 10 centímetros es mi 100%, 4 centímetros es X y hago 4% dividido 10 y te da 40, que es el hematocrito. ¿Sí? El resto, para llegar a 100, es 59, por ejemplo, de plasma y 1% de leucocitos. Y ahí volvés a tu 100%. Ese es el hematocrito. ¿Sí? Y esto que está expresado en porcentaje es importante. El hecho de que esté expresado en porcentaje es importante. ¿Sí? Bueno, esta es otra prueba que por ahí es un poco más difícil, así que por favor préstenme atención. ¿Sí? Vamos paso a paso. Es fácil, no es difícil. Al principio es un poco difícil y encima a mí mucho no me gusta explicarla. Así que, pero vamos paso por paso. Esta es la eritrosedimentación. Esto ya no es hemograma, esto aparte, eritrosedimentación, no tiene utilidad para ver si tenés una hemorragia. Esto es, ahora yo les explico para qué sirve. Olvídense de sangrados, no sirve para esto la eritrosedimentación. Y esto es así. Les explico el procedimiento. Lo que hacen es, sacan sangre, ¿sí? Esa sangre la ponen en unos tubos que son largos y que van parados, se llaman pipetas de Westergreen. Seguramente si alguien fue a algún laboratorio los vieron porque son tubos recontra largos, ¿tá? Y a esa sangre entera, roja, de este color, la dejan parada. Y la dejan 1 hora, 2 horas, 3 horas, no la tocan, la dejan así, no la centrifugan, no le hacen nada, la dejan parada. A medida que pasa el tiempo, si vos a ese tubo de sangre lo dejás parado, los glóbulos rojos, ¿sí? Que están, por ejemplo, yo acá tengo, vamos a hacer así. Nada, imagínense que yo tengo glóbulos rojos, ¿no? Todo esto es toda mi sangre. Si yo esta sangre la dejo paradita al tubito, los glóbulos rojos con el tiempo empiezan a caer y se van al fondo del tubo. Por eso, como se van al fondo, se empieza a formar arriba, ¿sí? Una columna de plasma. Porque no es que me quedo con menos sangre, sino que los glóbulos rojos caen abajo de todo, pero mi volumen de sangre es siempre el mismo. Imagínense, no sé, 100 mililitros, 100 mililitros de sangre. O sea, vos la dejas paradita, los glóbulos rojos empiezan a caerse para abajo y lo que vos ves es que en la parte de arriba del tubo esta, donde antes era de un color rojo más rutilante, ahora está como chorreado, como blanquecino, transparente, ¿sí? Porque eso es plasma, ¿sí? Es plasma que se quedó sin glóbulos rojos, o es sangre que no tiene más glóbulos rojos, es solamente plasma. ¿Dónde están esos glóbulos rojos? Se fueron para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el bioquímico? Cuando pasa 1 hora, cuando pasa 2 horas, depende de cuándo vos lo quieras medir, pero vamos a poner que pasa 1 hora, el bioquímico lo que hace es, con una regla, mide la longitud de esta columna, ¿sí? De plasma. Bien, o sea, mide la parte chorreada. Entonces dice, bueno, esta parte de sangre que está toda chorreada, espérenme un minutito. Perdón, pues es un quilombo mi casa, no me puedo... entonces los bioquímicos lo que hacen es, miden esta columna que quedó de plasma, que no tiene más glóbulos rojos, lo miden con una regla, ¿sí? Entonces dicen, bueno, esto es 15 milímetros, es una longitud, 15 milímetros. La eritrosedimentación, entonces, la informan, dicen,
15 milímetros, se formaron 15 milímetros en una hora. ¿Tá? Entonces, ¿qué es la eritrosedimentación? La eritrosedimentación mide, ¿sí?, la velocidad de caída de los glóbulos rojos, ¿sí? Y la mide a partir de esta medición, ¿sí? Es decir, significa que en una hora el glóbulo rojo que estaba acá arriba recorrió 15 milímetros para irse hasta abajo de todo, en una hora. Es una velocidad. Imagínense, vos vas a 100 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora. Bueno, el glóbulo rojo no puede ir tan rápido, hace 15 milímetros en una hora. Entonces, la eritrosedimentación lo que hace es medir la velocidad de caída de los glóbulos rojos. Y el bioquímico informa el resultado midiendo esta columna de sangre, que ahora es plasma, ¿sí? Mide esta columna de plasma que se forma cuando vos dejas el tubito parado. ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Sí, profe. ¿Sí? Porque ahora lo vamos a seguir complicando un poco más. Por eso les pregunto. Si entendieron la técnica, entendieron que lo que se mide es la caída del glóbulo rojo. Entonces, bueno, acá les pongo, ¿ven? La eritrosedimentación la informan así, 15 milímetros por hora. Si es más lenta, qué sé yo, pueden informar 5 milímetros en una hora. O sea, el glóbulo rojo no cayó nada y esta columnita de plasma es re chiquitita, ¿sí? O pueden ser 30 milímetros en una hora, entonces tenés columna de plasma hasta acá abajo, ¿sí? O sea, se chorrió todo. Bueno, ahora les voy a explicar, si entendieron la técnica, les voy a explicar cuál es el fundamento por el cual caen los glóbulos rojos, ¿sí? No es que caen porque sí, tiene una explicación eso. Este dibujo me salió muy mal, pero bueno, imagínense lo mismo. Imagínense que este es el tubo de sangre, ¿sí? Este es el tubo de sangre. La parte clarita, ¿sí? La parte clarita es el plasma, ¿sí? Que es la parte transparente. Estas pelotas rojas son los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y esto es importante que entiendan, en el plasma no solamente es agua, sino que tiene componentes, como por ejemplo estas, que son las proteínas plasmáticas. En la eritrosedimentación, las proteínas plasmáticas son muy importantes. ¿Por qué? Los glóbulos rojos son células que tienen carga negativa, carga eléctrica negativa. Y las proteínas plasmáticas son componentes que tienen carga positiva. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la eritrosedimentación? Cuando vos a la sangre la dejás paradita y no la toqueteás, estos glóbulos rojos empiezan a interaccionar con las proteínas plasmáticas y se empiezan a formar especies de conglomerados. ¿Ven? Está acá, por ejemplo, un glóbulo rojo, vamos a pintarlo así. Este glóbulo rojo que tiene carga negativa se pega con esta proteína plasmática pega a este glóbulo rojo, y pega a este glóbulo rojo, y este glóbulo rojo pega acá, y este se pega acá, y este se pega así. Entonces se empieza a formar toda una pelota, sí, a eso le dicen pila de monedas. Se empieza a formar todo un conglomerado, ¿sí? Un cuerpo más grande, que tiene mayor peso, ¿sí? Que el eritrocito solo, y por el propio peso que tiene y por el efecto de la gravedad, ¿ven? Los conglomerados caen al fondo del tubo. Entonces a vos te queda, en ese tubito largo y parado, te queda el plasma arriba, la parte chorreadita, transparente, ya no es más roja, y abajo te queda la parte bien roja que tiene todos los glóbulos rojos y todos esos conglomerados, que a esto le llaman sí, pila de moneda, pero bueno, nada,
es un conglomerado de glóbulos rojos que están pegados por las proteínas plasmáticas, ¿sí? Por eso es que caen, por eso es que se produce la eritrosedimentación si vos la dejás quietita y no la andas toqueteando, lo dejás así, pasa una hora, se empiezan a caer y es por esto, ¿sí? Entonces, en el resultado de la eritrosedimentación, ¿sí? A la hora de analizar el resultado es muy importante el tema de las proteínas plasmáticas y el tema de los glóbulos rojos, porque ahora lo que les voy a explicar es cómo esa eritrosedimentación se puede alterar, ¿sí? Hay situaciones que son más, la eritro es más rápida, otras situaciones en las que la eritro es más lenta, ¿sí? Y que sea más rápida o que sea más lenta depende de cuántas proteínas plasmáticas tengas y depende de cuántos glóbulos rojos vos tengas, ¿sí? Ahora les voy a explicar eso. Hasta acá, con la eritro, ¿alguien tiene alguna duda? Porque se va a empezar a complicar un poquito más. Entonces vamos paso por paso. ¿Hasta acá tienen alguna duda con esto? Yo, profe, Sí, sí, eh, Marina. entonces, o sea, sedimentarían, caen por el peso de las proteínas, ¿no? Así es lo que anoté yo, ¿está bien? O sea, claro, caen porque las proteínas empiezan a interaccionar con los glóbulos rojos y entonces se Sí. empiezan a formar pelotas más grandes de glóbulos rojos. Ujú. Es todo un entramado de glóbulos rojos pegado con proteínas, porque es positivo con negativo. Pero sí, es por eso. Por el peso. Listo. Genial. Gracias. No, de nada. ¿Alguien alguna otra pregunta o algo que no hayan entendido del eritro, sedimentación? Les vuelvo a repetir. El bioquímico lo que hace es mide esta columna de plasma que se forma. Mide esta columna de plasma que se forma. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cosita. Antes de decirlo. Profe, Sí, decime, Joana. acá hay una pregunta que dice, ¿por qué sedimentan los glóbulos rojos? Eso quiere decir que, ¿por qué cae más lento o más rápido? Es lo que decía recién, depende de los glóbulos rojos y de las proteínas plasmáticas. Claro, pero por ahí la pregunta lo que apunta es esto de las pilas de moneda. Apunta a que los glóbulos rojos se empiezan a combinar entre sí, porque se empieza a unir positivo con negativo, se forma una pelota grande, y esa pelota grande por su propio peso hace que se caiga. Ahora, la eritro puede ser más rápida o más lenta según la cantidad de glóbulos rojos que vos tengas y según la cantidad de proteínas, porque cuando se altera la cantidad de glóbulos rojos o se altera la cantidad de proteínas plasmáticas, se altera este proceso de formación de esta pelota grande, este conglomerado. Entonces, al alterarse de esa formación, se empieza a alterar la velocidad del eritro. No sé si me explico. Sí, sí. A ver, déjenme ver una cosita. Profe, ¿y eso para qué se usa medicina? Ahora se los explico al final. Porque sirve para saber si tenés, por ejemplo, no es una prueba que tenga mucha utilidad. Lo más útil es para saber si estás cursando con algún proceso infeccioso o si tenés... A ver, es una prueba que si está alterada no te dice nada. Vos empezás a sospechar y puede ser cualquier cosa o puede ser nada. La única importancia que tiene la eritro, si viene una persona y tiene la eritro, por ejemplo, alterada, que ahora lo vamos a ver por qué, acelerada, más rápida de lo normal, puede ser que tenga una infección o que tenga una enfermedad autoinmune. Esas son las dos principales cosas por las cuales es importante el eritro. Una infección o una enfermedad autoinmune. Todo lo demás no tiene utilidad. Yo les explico ahora qué pasa, cómo se puede modificar. Y les vuelvo a repetir esto de la infección y la enfermedad autoinmune, así cerramos. Pero sirve para eso nada más. A ver. Bueno, esperen que les voy a compartir la pantalla, pero de otra forma. ¿Cómo hago para cambiar esto? Detener la presentación. Ahí les comparto de nuevo. Tu pantalla completa. Estos son los tubitos. ¿Ven estos tubitos? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los ha visto en algún laboratorio? No sé si se ven bien. Estos son los tubitos.
Acá se hacen las eritrosedimentación. Ponen la sangre y la dejan parada. Acá todavía no sedimentó. Pero ven que tiene todo. Por ahí no lo. Perdón, no lo puedo poner más grande, pero. Tiene el tubito tiene como si fuese una regla, pero en tubito. Ven que a veces tiene 20, 30, 40. Bueno, ahí miden. Ahí cuando esto se cae, miden el eritro. Espérenme para verlo porque eso era el kit para comprarlo. A ver uno que ya está hecho. Es bastante largo, ¿no? Y el tubito sí, son es más largo que una regla. Como una regla de 30 centímetros, más o menos. Bueno, horrible toda la foto. A ver, quiero mostrarles alguno que ya esté chorreado. A ver este. No, este es un método raro. Este. Bueno, media fea, esta foto es media fea, pero... Esperen, así no. Vamos a abrir imagen acá. No sé. Ven, bueno, no sé si llegan a ver, se ve re chiquito, pero ven que, por ejemplo, este tubito tiene la columna está chorreado hasta acá y todo esto es plasma. Este tiene esta columnita nomás de plasma. Ven como la parte transparente, no sé si lo llegan a ver, como que en algunos es más larga que en la otra y en otros es más chiquitito. Profe, esos tendrían todos la misma cantidad, nada más que depende de cada tipo de sangre, es lo que Claro, sedimenta. claro, siempre a todos los tubitos le ponen la misma cantidad de sangre, el mismo volumen. Lo que pasa es que después va sedimentando diferente y hay sangres que chorrean menos, yo digo chorreo porque sedimentan menos, y otras que sedimentan más. Y por lo tanto se forma, no es que sedimentan menos y sedimentan más, sedimentan más rápido y otras sedimentan más lento. Pasa una ¿Y hora. eso a qué se debe? Bueno, y eso puede ser que tengas una infección o puede ser que tengas una enfermedad autoinmune. También puede ser que tengas una anemia, también puede ser que tengas un exceso de glóbulos rojos. Por eso ahora les voy a explicar cómo se puede alterar una eritrosedimentación. ¿Sí? Porque una eritro alterada, ya sea lenta o acelerada, vos podés pensar que puede ser en base a interpretar, a cómo se hace la prueba. A eso les voy a explicar ahora. Entonces, esto es así. Yo ya les expliqué entonces que las proteínas y los glóbulos rojos tienen un papel fundamental. Entonces ahora lo que agarro es lo siguiente. Imaginemos que yo tengo un tubito, ¿sí? Un tubito de control, o sea, el normal, se llama control al tubito con el cual vos comparás los resultados. Sería este tubito que el dibujo, bueno, me salió mal, pero imagínense lo siguiente. En este tubito que está acá, el primero, vos tenés 1, 2, 3, 4 proteínas plasmáticas, ¿sí? Si vos a este tubito lo dejas, va a sedimentar normalmente. Ahora yo les voy a explicar qué pasa cuando una persona tiene más proteínas plasmáticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y qué pasa con pacientes que tienen pocas proteínas plasmáticas, ¿sí? Vamos acá al del medio. La cosa es así, por ahí es más imaginárselo y va un poquito medio de memoria, pero es así. Cuantos más proteínas plasmáticas vos tengas, ¿sí? Supongamos que vos tenés 6 proteínas plasmáticas, ¿sí? Esos conglomerados se van a formar, se van a ver favorecidos en su formación, entonces se van a formar pelotas grandes y cada vez más grandes, porque vos tenés positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, y vas a formar una pelota muy grande que tiene mucho peso, y esa pelota con mucho peso se va a caer al fondo del tubo. Por eso, las personas que tienen una concentración de proteína plasmática aumentada, sus eritrosedimentaciones están aceleradas. Vos pones el tubito de una persona con muchas proteínas y se va a chorrear rapidísimo, va a sedimentar rapidísimo. En una hora vas a tener una columna de plasma enorme, enorme. ¿Sí? El dibujo es medio malo, pido perdón. Sería como que tenés algo así, pasa una hora y te queda todo esto plasma y rápido abajo te quedan los glóbulos rojos. En una hora te queda toda esta parte chorreada, toda esta longitud. ¿Sí? Todo esto vos medís y te va a dar una longitud bastante larga, en una hora. Ahora, en una persona que tiene
pocas proteínas plasmáticas, como vos no tenés la carga positiva, esos conglomerados de glóbulos rojos no se forman o no se ve favorecido el proceso de formación de estos conglomerados porque no tenés la carga positiva que pueda unir positivo con negativo, entonces te quedan predominantemente glóbulos rojos y como todos tienen carga negativa, se empiezan a repeler entre sí y no se forma la pelota grande. Entonces, como no se forma la pelota grande que tiene mucho peso, los glóbulos rojos sí van a caer, pero van a caer más lento. Entonces, por ahí, cuando pasa una hora, el mismo tiempo, y vos comparás el tubito de este paciente, vas a ver que por ahí su velocidad de caída está recontra enlentecida y solamente tiene plasma hasta acá, ¿sí? Y todo lo demás sigue siendo sangre, ¿sí? Está enlentecida, ¿sí? Solamente esta columnita cayeron, y cayeron este poquito los glóbulos rojos, pero porque no se pueden formar las pelotas, no se pueden formar los conglomerados porque no tenés la proteína plasmática que pueda unir a los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo influyen las proteínas? Sí, profe. Por Pero eso... Sí, decime. ¿puede volver a repetir así en la última? En la última, esta Sí. es. En la última, las personas que no tienen proteínas plasmáticas, vos no tenés la carga positiva para formar esos conglomerados grandes. Porque no podés hacer glóbulo rojo negativo con proteína positiva, glóbulo rojo negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, porque no tenés la proteína plasmática. Entonces, no funcionan como enzimas, sino que funcionan como si fuesen puentes, sino que es como un puente que pega glóbulos rojos y permiten que se forme una pelota grande de glóbulos rojos. Todos glóbulos rojos pegados porque tenés a las proteínas plasmáticas entre medio. Cuando vos no tenés las proteínas plasmáticas, esas pelotas grandes no se pueden formar, entonces no tenés, o sea, los glóbulos rojos empiezan a caer poquito, porque no tienen tanto peso como la pelota grande. Entonces, la columna de plasma que se forma es chiquitita, la velocidad de caída es chiquitita. Se dice que la eritrosedimentación está enlentecida. Como polos opuestos, claro, exactamente, como polos opuestos que se atraen, sí. Y cuando se atraen se forma una pelota bien grande que tiene mucho peso y sedimenta rápido. Por eso es que si aumentan las proteínas plasmáticas, la eritrosedimentación se acelera, aumenta. Y que un eritro se acelere significa que los glóbulos rojos caen o sedimentan más rápido. ¿Sí? Por ahí este chabón, este paciente viene con un eritro de 25 milímetros por hora. Ahora, si disminuyen las proteínas plasmáticas, tenés menos proteínas plasmáticas, vos no podés formar la pelota grande, no podés formar esta pelota grande, son todas pelotitas chiquititas, todos los glóbulos rojos individualmente, caen más lento, entonces sedimentan más lento, la eritrosedimentación disminuye. Capaz te la informan así, 5 milímetros por hora. Es más lento, ¿sí? ¿En qué caso las proteínas plasmáticas aumentan? ¿En qué ejemplos? Bueno, siempre que haya un proceso, siempre que haya una inflamación, cuando hay inflamación, típicamente las proteínas plasmáticas aumentan. Por eso, cuando hay procesos inflamatorios, ya sea porque el paciente está cursando con una infección, o ya sea porque el paciente tiene una enfermedad autoinmune, como un lupus o una artritis reumatoidea, la eritrosedimentación típicamente están más aceleradas, son más rápidas que una persona normal, sana, ¿sí? Porque la inflamación es un ejemplo de aumento de proteínas plasmáticas. ¿Cuándo disminuyen las proteínas plasmáticas? Y generalmente disminuyen con la desnutrición, ¿sí? Si vos no comes proteínas, no vas a tener proteínas plasmáticas. Y bueno,
enfermedades del riñón también, pues podés perder proteínas plasmáticas. Pero quédense con la desnutrición, que es lo más fácil. Igual tampoco les van a apuntar ejemplos, yo los menciono para que esto encuadrarlo y que no quede todo tan disparado en el aire. Por eso les digo, cuando vos... Esta es una prueba que es muy intuitiva, es decir, bueno, viene acelerada. ¿Por qué puede ver acelerada? Una de las causas es que hayan más proteínas plasmáticas. No tendrá una infección, no tendrá una enfermedad autoinmune. Esta situación es la más importante y por la cual uno solicita una eritrosedimentación. Uno no pide una eritrosedimentación para ver si una persona está desnutrida. La desnutrición vos la ves por 200.000 otras formas, o una enfermedad del riñón vos la ves por 2.000 otras formas, no pedís una eritro. Por eso la indicación más importante es esto, para ver si estás cursando con una inflamación. Y esto es el tema de las proteínas plasmáticas. Ahora, los glóbulos rojos también pueden afectar. Los glóbulos rojos también pueden afectar a la eritrosedimentación. ¿Sí? Es la otra punta. Si yo tengo alterado el número de glóbulos rojos, ¿sí? También puedo alterar la eritrosedimentación. Bueno, el dibujo otra vez me salió horrible, pero porque les voy a repetir, siempre me cuesta explicar esto en dibujo. Pero la cosa es así, imagínense lo siguiente. Este es un paciente que tiene muchos glóbulos rojos. Muchos glóbulos rojos. Y este es un tipo que tiene poquitos glóbulos rojos. Muy poquitos. ¿Qué es lo que ocurre? A la izquierda. Cuando vos tenés muchos glóbulos rojos en la sangre, significa que tenés muchas cargas negativas. Demasiadas cargas negativas son esas células. Entonces, las proteínas plasmáticas como que no pueden neutralizar ese efecto de tantas cargas negativas. Entonces, en este caso, cuando aumentan los glóbulos rojos, la formación de los conglomerados se ve dificultada. Es difícil formar conglomerados de glóbulos rojos cuando tenés muchos glóbulos rojos, aunque parezca un poco contradictorio, pero se basa en que, como tenés tantos eritrocitos, son tantas cargas negativas repeliéndose entre sí, entonces cuesta formar conglomerados y por tanto la eritrosedimentación está enlentecida. En estos casos la eritro está recontra enlentecida porque es como, yo me lo imagino así, como que como que el glóbulo rojo este va para allá, este quiere ir para abajo pero lo repele el de arriba. Entonces es todo como un desorden y los glóbulos rojos no pueden caerse, no pueden sedimentar. Lo que hace la velocidad rápida entonces de las proteínas plasmáticas. Sí, y esto que está acá, y los glóbulos rojos bajos. Cuando vos tenés pocos glóbulos rojos, también se acelera la eritrosedimentación. Un paciente anémico, porque por ahí tiene pocos glóbulos rojos, también acelera la eritrosedimentación, porque pasa todo lo contrario. Cuando vos tenés pocos glóbulos rojos, ¿sí? Imagínenselo así, vos tenés poquitos glóbulos rojos, proporcionalmente es como que tenés un aumento de proteínas plasmáticas. Entonces, imagínense así, esta hace una acá, esta hace una así, este usa así, hace así, esto hace acá. Es decir, los conglomerados se forman mucho más fácil cuando vos tenés poquitos glóbulos rojos, porque las proteínas plasmáticas es como que pueden actuar mejor. Y los glóbulos rojos, al ser menos, no se andan neutralizando entre sí. Entonces, vos formás conglomerados bien grandes, ¿sí? Conglomerados bien grandes, y por eso es que en la eritrosedimentación de los pacientes con pocos glóbulos rojos también está acelerado. Entonces esto, ¿ven? Si aumenta la cantidad de glóbulos rojos, la eritrosedimentación se enlentece, es más lenta, 5. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, al tener tantos glóbulos rojos, tantas cargas negativas, es como que se repelen entre sí y no se puede formar la pelota grande, el conglomerado. Ahora, si disminuye la cantidad de glóbulos rojos, esos conglomerados se forman más fácil, porque tenés menos glóbulos rojos, no se andan repeliendo entre sí, son poquitos y los armás fácil el conglomerado, la eritro se acelera. 25 milímetros, por ejemplo.
Entonces, hay dos situaciones por las cuales se acelera el eritro. O sea, el eritro puede estar aumentada por esto, o porque aumentan las proteínas plasmáticas, o porque disminuyen los glóbulos rojos, el número, ¿sí? Esto puede pasar, por ejemplo, en una infección. Y esto puede pasar, por ejemplo, en un paciente anémico, que por ahí tenés pocos glóbulos rojos porque tenés alguna alteración y se acelera la eritrosedimentación. Para esto sirve el eritro. ¿Se entendió más o menos? Es difícil igual, ¿eh? O sea, si no se sientan a pensarlo después, a leerlo, no, es difícil el eritro. Entenderla. Después es una boludez, pues sale más de memoria que otra cosa, pero... ¿tiene alguna pregunta con esto? No, bueno, entonces hay alguien iba a hablar, creo. Profe, ¿esto qué es lo más importante que tenemos que saber? No es lo más importante, es lo más difícil. No sé si es lo más importante. Ah, bueno. Se entendió, para mí se entendió. Bueno, o sea, me llevó mucho tiempo porque es difícil. Después es una prueba que la verdad que no es tan importante, no son urgencias, ni siquiera se pide de rutina. O sea, imagínense que ustedes están trabajando en el hospital. Viene un tipo, no sé, chocado, accidentado. No le piden eritrosementación ni en pedo. Le piden el hemograma y para ver cuánto tiene de hemoglobina, cuánto tiene de el recuento de glóbulos rojos y el hematocrito. No es una prueba de vida o muerte esta. Se hace, sí, pero les vuelvo a repetir. Generalmente son para enfermedades autoinmunes, si es un paciente que está anémico. eh, Muchos cánceres también se pueden sospechar por esto, pero les voy a repetir, no es que si tenés la eritroacelerada tenés cáncer, sino es algo recontra inespecífico que vos lo tenés que interpretar en todo el contexto clínico del paciente. ¿Sí? Nada. Pero se los pregunto porque le dan mucha bola, no es que le dan mucha bola. Por ejemplo, yo en medicina, en fisio, también estoy en fisio, también explicamos esto y le hacemos el experimento. Y por ahí les gusta entender el jueguito de los glóbulos rojos. A mí por ahí lo que me parece más importante es que cuando se sienten y lo estudien, piensen esto, qué pasa con los glóbulos rojos, qué pasa con las proteínas, qué pasa con la pila de moneda, el conglomerado ese, que le llaman pila de monedas. Pero después no le van a andar hinchando las bolas con esto. ¿Sí? Bueno sería si hubiésemos estado en un laboratorio, ¿no? Y ver eso. Claro, claro. Y es que sí, igual tampoco es tan interesante, porque como es todo tan imaginario, no es que vos estás en el laboratorio y vos ves todo esto, sino que vos lo ves más chorreado, más sedimentado o menos sedimentado. Ni siquiera es tan interesante la prueba, es reaburrida, la tenés que dejar parada una hora y la ven. Es más difícil de entender que otra cosa. Lo que les quería decir una cosa, si quieren anótense, que no se los van a preguntar, pero por las dudas, por si, qué sé yo, surge la pregunta. Porque, porque a nosotros en medicina lo preguntan siempre cuando quieren cagar a alguno. Una de las diferencias de la eritrosedimentación con el hematocrito es lo siguiente. Vos al hematocrito, el bioquímico, o sea, les voy a explicar unas cuestiones de técnica. Cuando viene el bioquímico y agarra el hematocrito, ¿sí? Agarra el tubito del hematocrito, el tubito finito, lo pone en una centrifugadora y lo centrifuga. En la eritrosedimentación, viene el bioquímico, agarra la sangre, la pone en un tubito que va parado y no la toca más, no la centrifuga. Siquiera anótense eso, no se centrifuga la sangre. Para que conozcan la técnica. Profe, Sí, decime, bueno. disculpame. Eso justo estaba mirando, está en una de las preguntas del cuadernillo. ¿Está que les ponen la pregunta? Sí, dice, ¿qué es la prueba de eritrosedimentación? ¿En qué se basa? ¿Por qué se sedimentan los glóbulos rojos? ¿Hay que centrifugar la sangre? Ah, bueno, es porque es Vero de Justi, la coordinadora, también segura hace la pregunta. Bueno, la pregunta es, no se tiene que centrifugar, no se tiene que centrifugar. El tubito, vos lo dejás parado,
El bioquímico viene, deja el tubito parado, se va, vuelve a la hora y esto se sedimenta solo. Se sedimenta solo. ¿Sí? Porque si vos lo centrifugaras, vas a lograr lo mismo. O sea, la centrifugación separa las partes de la sangre, la eritrosedimentación también separa las partes de la sangre. Lo que pasa es que yo en la eritrosedimentación lo que quiero es analizar la velocidad de caída. La velocidad con la que se separan, o sea, caen los eritrocitos. Con la centrifugadora yo lo que hago es acelerar este proceso, pero ¿cómo hago para ver la velocidad? O sea, porque lo está acelerando la centrifugadora. No tiene sentido centrifugar. Entonces, no se centrifuga. El eritro no se centrifuga. El hematocrito, sí. Profe, la sedimentación viene siendo como el sinónimo de la división de los glóbulos rojos con el plasma. No sé si es sinónimo, pero lo que ocurre es eso. Cuando los glóbulos rojos sedimentan, no es que perdés volumen de sangre, sino que ese volumen de sangre donde antes habían glóbulos rojos, ahora solamente te queda plasma. Esta columna solamente tiene plasma. Sí, en realidad sí, es como una división de los componentes, pero natural. ¿Me entendés? Es como agarrás leche, le pones chocolate y no lo tomás. Lo dejás y después te queda todo el chocolate abajo de la leche y arriba te queda sin chocolate. Ahora vos después, acá es más o menos lo mismo. Vos dejás la sangre paradita y los glóbulos rojos se van para abajo. ¿Sí? Se van para abajo. Si lo metés en una centrifugadora vas a hacer lo mismo, lo que pasa es que vos acelerás el proceso. Lo que ocurre es que para el eritro yo no quiero centrifugar porque justamente quiero analizar cuánto tarda en caer los glóbulos rojos. Hay personas que sedimentan más rápido, otras que sedimentan más lento. Si yo lo centrifugo no tiene sentido la técnica. ¿Está bien? Sí. Gracias. Preguntaba porque se usa mucho ese término, sedimentación. Está bien. Déjenme ver una cosa porque esto ya se terminó. Entonces estábamos acá estábamos. Espérenme. El hemograma ya lo vimos, que estaba el tema del hematocrito, la hemoglobina, el recuento. El eritro ya lo vimos. Bueno, me quedan índices hematimétricos y grupo sanguíneo. Vamos con los índices hematimétricos, que no tengo diapo porque lo hice tarde. Y bueno, igual ya no hay, o sea, esto ya no tiene tanto misterio. Espérenme una cosita. Profe, esta clase al principio va a estar subida a qué hora más o menos, o está subida a la del lunes. El lunes fue feriado, no la di. Ah, ok. Termino acá y la subo. Gracias. A veces me lleva un tiempito porque entre que lo cargo a este YouTube y todo eso, lleva un tiempito, pero yo ya lo pongo cuando terminamos y lo subo. Gracias, profe. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, son dos palabras de índices hematimétricos, ¿sí? Son índices hematimétricos. No, espérame. Vamos a hacerlo así. ¿Estos para qué sirven? Son cuentas que hacen los bioquímicos, así se llama esto, me pongo así. Índices hematimétricos. Son una especie de cuentas que hacen los bioquímicos y que te dan datos, te dan información sobre las características de los glóbulos rojos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente, o imagínense que esto es el glóbulo rojo, ¿sí? El glóbulo rojo tiene un determinado tamaño, ¿sí? Que se mide. Tiene un volumen determinado, ¿sí? O sea, si vos podés medir el volumen que tiene este eritrocito, ¿sí? Bueno, hay gente que tiene, por distintas causas, puede tener glóbulos rojos más chiquititos, con menos volumen, y hay otra gente que puede tener glóbulos rojos más grandes, ¿sí?
por diferentes patologías. Bueno, los índices hematimétricos, uno de ellos se llama así se llama, es el volumen corpuscular medio. Uno de estos índices es el volumen corpuscular medio, ¿sí? Este volumen corpuscular medio es una cuentita que creo que lo que hacen es, hacen hematocrito dividido el recuento de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan el que habíamos visto al principio? En milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos, ¿sí? Es decir, lo que hacen los bioquímicos, agarran todos estos parámetros del hemograma y empiezan a relacionarlos y hacer cuentas. Y sacan fórmulas que son los índices hematimétricos. Uno de ellos, de estos índices hematimétricos, es el volumen corpuscular medio, que se calcula como hematocrito dividido el recuento de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Esos 4.500.000 por milímetro cúbico. Pero más que la cuenta, que no me interesa tanto la cuenta, yo recién me la acordé de pedo, me importa que sepan qué es lo que mide el volumen corpuscular medio. Este es un indicador que te dice cuánto es el volumen promedio de los glóbulos rojos del paciente, ¿sí? Creo que generalmente el volumen corpuscular promedio de los glóbulos rojos creo que va de 82 micrómetros, una unidad es, de 82 a 92. No se tienen que saber esto porque siempre te ponen las referencias, pero quiero que entiendan el concepto. ¿Qué significa que el volumen corpuscular medio sea entre 82 o 92? Significa que los glóbulos rojos normales, que tienen un volumen normal, su volumen es entre 82 y 92. Si estás en menos de 82, son glóbulos rojos chiquititos, ¿sí? Y si estás más de 92, son glóbulos rojos grandes. Para eso sirve el volumen corpuscular medio. Sirve para evaluar el tamaño promedio de los glóbulos rojos de una persona, ¿sí? Para saber si tiene glóbulos rojos normales, si tiene glóbulos rojos pequeñitos o si tiene glóbulos rojos grandes. Profe, Sí. te falta la multiplicación del hematocrito por 100. Ah, el por cien. Al toque. Gracias, Emilia. Por 100. Bueno, después la cuenta la buscan porque no me la acuerdo. Igual es así, está bien, por 100 y el otro es con la hemoglobina. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué calculan el volumen corpuscular medio? Esto no se hace de rutina, no te lo hace, o sea, no te lo hacen porque sí, sino que sirve, esto ya es más patología, pero bueno, sirve para diagnosticar anemias. Anemias. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que la anemia? ¿Se acuerdan que la anemia era el déficit de hemoglobina? Por ejemplo, si sos un hombre cuando tenés menos de 13. Ahora, hay un montón de tipos de anemia, hay un montón. Podés tener anemia porque no comes hierro, podés tener anemia porque tenés una pérdida de sangre, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres con la menstruación pueden tener anemia. Ahora, vos podés tener un cáncer de colon, perdés sangre por el ano, no te das cuenta y también estás anémico. Podés tener anemia porque sos alcohólico. Podés tener anemia porque tenés un problema genético. Hay un montón de anemias, ¿sí? Y una de las formas de clasificar a las anemias es en base al tamaño, ¿sí? Hay anemias que cursan con glóbulos rojos chiquititos, ¿sí? Y se llaman así. Esperen que se los pongo. Se llaman anemias microcíticas. Microcíticas. Re chiquitos les queda. Les pido perdón, esto lo tendría que haber hecho antes. Les quedan, se llaman anemias microcíticas. Microcítico significa que el glóbulo rojo es muy chiquitito. Cítico viene de célula, de citología,
y micro de pequeñito. Entonces, por ejemplo, las anemias microcíticas, esto no lo tienen que saber ya, pero si viene una persona que tiene una anemia microcítica, bueno, yo pienso en que capaz no está comiendo carne, o capaz es la menstruación, o capaz tiene un cáncer. Ahora, no hay anemias microcíticas, por ejemplo, no hay anemias microcíticas que sean por alcoholismo. El alcoholismo produce anemia, pero no produce anemia microcítica. Entonces, este volumen corpuscular medio sirve para evaluar el tamaño de los glóbulos rojos y sirve para orientar el diagnóstico fundamentalmente en los casos de anemia. Cuando el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, se llama normocítico. Es un glóbulo rojo normocítico. Normocítico. ¿Sí? Por ejemplo, si hay anemias que se producen porque el glóbulo rojo se rompe. Se rompe. Creo que es el paludismo, ¿vieron? La malaria, creo que te produce esto, te rompe los glóbulos rojos, y te produce anemia, pero es una anemia que típicamente cursa con glóbulos rojos normales. Y si el glóbulo rojo es grande, más grande de lo normal, se llama macrocítico. ¿Sí? Los pacientes alcohólicos suelen tener anemia y su anemia típicamente es macrocítica, cursa con glóbulos rojos bien grandes porque el alcohol produce una alteración en el tema del ADN y son así. Entonces, les cierro este primer índice matimétrico. Volumen corpuscular medio. Mide el volumen promedio de los glóbulos rojos, el tamaño, entre comillas, el tamaño. Hay glóbulos rojos que son normales y se llaman normocíticos. Los glóbulos rojos que son más chiquitos de lo normal se llaman microcíticos y los glóbulos rojos que son más grandes de lo normal se llaman macrocíticos. ¿Sí? Después hay otro índice matimétrico que es un poquito menos importante, pero también es un índice matimétrico. Son tres, le voy a explicar dos porque el tercero no sirve mucho. Que se llama, así como tenemos el volumen corpuscular medio, tenemos el hemoglobina corpuscular media. Este se calcula así, es hemoglobina por 100 dividido el recuento, otra vez, el recuento de glóbulos rojos. ¿Para qué sirve esto? Nada, les vuelvo a repetir, la ecuación no me interesa tanto, sino que sepan para qué sirve. A vos te dan un valor normal, que no me acuerdo cuánto es, imaginémonos que es entre 20 y entre 30. Es lo normal. Si vos tenés, o sea, ¿qué mide la hemoglobina corpuscular media? Perdón, me olvidé de explicarles eso. La hemoglobina corpuscular media mide cuánta hemoglobina tiene cada glóbulo rojo en promedio. Cuánta hemoglobina tiene cada glóbulo rojo en promedio, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos que tienen una cantidad normal de hemoglobina se llaman así, normocrómicos. Los que tienen menos hemoglobina de lo normal se llaman hipocrómicos. Y los que tienen más hemoglobina de lo normal se llaman hipercrómicos. Hipercrómicos. ¿Sí? Este índice matimétrico, la verdad, es que no se usa mucho. Yo por lo menos cuando estudié no usé mucho el tema de hipercrómico, o sea, en la práctica clínica, ¿no? Les digo. No sé mucho para qué sirve, pero bueno, se lo menciono para que tengan el concepto. Es hemoglobina corpuscular media, mide la cantidad
de hemoglobina que tienen en promedio los glóbulos rojos. Si tienen una cantidad normal, se llama normocrómicos; si tienen menos, hipocrómicos; y si tienen más, hipercrómicos. ¿Sí? Pero el más importante, el más útil, es el volumen corpuscular medio. Este que conozcan estaría buenísimo. Para más adelante les va a servir un montón. Que se acuerden de este. Sí, Profe, o sea, sería qué tanta cantidad de proteína tendría el glóbulo rojo. de hemoglobina. No de proteína, de hemoglobina en particular. Ok. Que igual sí, la hemoglobina es una proteína, está perfecto eso, ¿eh? Pero bueno, capaz tiene otras proteínas. Pero mide la hemoglobina en todos los glóbulos en general o cada glóbulo. No, lo que hace es calcula un promedio de cuánta hemoglobina tienen todos. Por ejemplo, con esta ecuación vos decís, los glóbulos rojos de esta persona, de este paciente, bueno, tiene, no sé, 25 de hemoglobina en cada uno de los glóbulos rojos. 25 en un glóbulo rojo, 25 en otro, 25 en otro, 25 en otro. No me acuerdo de la unidad, ese es el problema. El valor normal es 30 más menos 2. Después Más, de ahí es ¿y en qué unidad es? 30 picogramos. Ah, picogramos, ahí está. Sí, picogramos, el otro es por ciento, está bien. Bueno, fíjate, gracias. Es picogramos. Picogramos es una unidad de, como el kilogramo, pero es recontra chiquitito, es 10 a la menos 12. Picogramo. Entonces te dice, supongamos, ahí Emilio había dicho 30. El valor normal era 30 picogramos. Significa que los glóbulos rojos de ese paciente, cada uno de los glóbulos rojos tienen 30 picogramos. Es un valor promedio. Después pueden haber algunos que tengan más, otros que tengan menos, pero el promedio es que cada uno tiene 30 picogramos. Gracias, Emilio. ¿Hasta acá alguna duda con el índice matimétrico? Me falta el... Ya terminamos igual, ¿eh? Me falta el grupo y factor y terminamos. Bueno, perfecto. Esperen entonces que esto lo cierro. Tengo que abrir otra cosa. Y terminamos con el grupo y factor. Profe, si da tiempo podemos realizar el cuestionario. Sí. Grupos sanguíneos. Esperen que la compu me anda media lenta. Oh, qué trabado que anda esto. Espérenme que porque este dibujo ya me había quedado del año pasado. Si no lo hago de nuevo, pero... Ahí está. Abrir con... Fine. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema del grupo y factor. Vieron que hay gente que es sangre tipo A, sangre tipo B, sangre tipo AB y sangre tipo 0. ¿Sí? Entonces, la cosa es así. Lo que les voy a explicar ahora se llama sistema ABO. Sistema ABO. Todos estos que están acá son 4 pacientes diferentes, ¿sí? El paciente 1, el 2, el 3 y el 4. La cosa es así. Los glóbulos rojos son células. A ver, no son células técnicamente, pero bueno, productos celulares. Como todas las células de nuestro organismo, en la membrana plasmática presentan ciertas proteínas que se llaman antígenos. ¿Sí? Se llaman antígenos. AG. Antígenos. ¿Sí? Son como una especie de marcadores. ¿Sí? La semana que viene igualmente vamos a hablar del sistema inmunológico. Van a ver que vamos a hablar mejor del tema del antígeno. Pero imagínense que los glóbulos rojos tienen como marcadores en su superficie, en su membrana plasmática, que es como una especie
de identificación, ¿sí? Según cada persona, su glóbulo rojo puede tener distintos marcadores. Pueden tener el marcador A, pueden tener el marcador B, o pueden tener el marcador AB o el 0. Entonces, por eso estos son los distintos tipos de sangre. Entonces, fíjense acá. Esta es la persona paciente 1. Este es un paciente que en sus glóbulos rojos, en la membrana plasmática del glóbulo rojo, presenta un antígeno que es como un marcador del glóbulo rojo que se llama tipo A. ¿Sí? Las personas que en sus glóbulos rojos tienen antígeno A, ¿sí? Se llama sangre tipo A. ¿Sí? Sangre tipo A. Típicamente, las personas que en sus glóbulos rojos tienen antígeno A, marcador A, en el plasma tienen anticuerpos, pero anticuerpos anti-B. ¿Sí? Anticuerpos anti-B. Estos son anticuerpos que se unen al antígeno B. ¿Sí? El antígeno B no está presente en una persona que es del grupo A. El antígeno B es algo extraño. ¿Qué pasa si yo a esta persona le doy sangre de una persona tipo B? Cuando yo le doy sangre de una persona tipo B, ¿sí? Estos anticuerpos se van a pegar a estos glóbulos rojos y los van a destruir, a esos antígenos raros. ¿Sí? Pero ahora eso lo vemos a lo último. Pero típicamente es así. La sangre tipo A tiene antígeno A en sus glóbulos rojos y en su plasma tiene anticuerpos anti-B. Este es otro paciente, el de acá abajo. Este es un paciente que en sus glóbulos rojos tiene un antígeno que es el antígeno B. Las personas que en sus glóbulos rojos tienen antígeno B se dice que tienen sangre tipo B. Y típicamente las personas que tienen sangre B, antígeno tipo B, en el plasma tienen anticuerpos anti-A. ¿Qué significa? Que si vos sos B, tenés anticuerpos o mecanismos de defensa para sangre tipo B, a la opuesta, ¿sí? Si sos sangre B, tenés anticuerpos anti-A. ¿Qué significa esto? Que si vos sos vos sos una persona, supongamos que yo soy A, yo soy sangre tipo A mí cuando me transfundan sangre solamente me pueden pasar sangre A, porque si me llegan a pasar sangre B, los glóbulos rojos de la sangre B, ¿ven esto? Los glóbulos rojos de la sangre B tienen antígeno B, y como yo soy sangre tipo A, tengo anticuerpos anti-B. Mis anticuerpos van a pegarse al antígeno B y van a destruir estos glóbulos rojos. Y haces un desastre en el cuerpo si pasa eso. Por eso al que es A, le transfundís A, y al que es B, le transfundís B. Porque si no los anticuerpos reaccionan. Normalmente estos anticuerpos no reaccionan los que tenemos anti-B, anti-A. Después hay personas que en sus glóbulos rojos, el 3, vamos acá arriba, que en sus glóbulos rojos tienen los dos marcadores. Tienen el antígeno A y tienen el antígeno B. Estas personas son los que tienen el grupo AB. Y típicamente, como tienen el antígeno A y tienen el antígeno B en su superficie, no tienen anticuerpos. No tienen anticuerpos. ¿Sí? Este es el famoso, pero que no es tan exacto, no es tan así la historia, este es el famoso receptor universal, porque como no tiene anticuerpos, yo le podría dar sangre A y le podría dar sangre B, porque la sangre del paciente 3, del AB, no los destruiría porque no tiene anticuerpos. Esto es la idea clásica. Hoy se sabe que no es tan así, no existe el concepto de receptor universal, pero bueno, a cuestiones didácticas está bueno. Y después tenemos otro tipo de personas, que son estos que están acá, el 4, que típicamente no tienen ni antígeno A y tampoco tienen antígeno B. No tienen ni el A ni el B. Y por eso son los grupos 0. Lo que pasa es que en su plasma tienen
anticuerpo anti-A y tienen anticuerpo anti-B. Estos son los pacientes que típicamente se llaman dadores universales. Es el sangre cero, como no tiene antígeno, ni antígeno A ni antígeno B, se lo podrías dar a todos, a la sangre A, a la sangre B y a la sangre AB. Es el dador universal. Lo que pasa que tener sangre cero significa que vos tenés anticuerpos anti-A y tenés anticuerpos anti-B. Entonces solamente podrías recibir sangre tipo cero, ¿sí? Porque si le doy A, tiene antígeno A y este reacciona. Si le das B, tiene sangre B, este reacciona. Y si le das B, reacciona con el A y con el B, ¿sí? Pero bueno, eso de receptor universal y de dador universal son conceptos viejos. Hoy se sabe que no existe eso de dador universal, de receptor universal. Lo importante es, a una persona que tiene sangre A, yo le tengo que transfundir sangre A. A un sangre B le tengo que transfundir sangre B, a la B le tengo que transfundir AB y al 0 le tengo que dar 0, ¿sí? Esa realidad porque inclusive si yo al tipo AB, a un paciente AB que tiene antígeno A, tiene antígeno B, pero que no tiene anticuerpos, uno puede pensar, bueno, a este loco le doy sangre tipo A y le doy sangre tipo B y no pasa nada porque no tiene anticuerpos. Bueno, la realidad es que no funciona tan así, no es tan sencilla la cosa. Existe incompatibilidad entre los distintos tipos de sangre y lo ideal es al A darle A, al B darle B y al AB y al 0, 0. Entonces, Buenísimo, profe, más fácil, porque eso para estudiarlo siempre era un quilombo. sí. A ver, si quieren estudienlo, porque está bueno para estudiarlo, pero como algo pedagógico, para acordarse el tema de los anticuerpos. Pero la realidad, sepan que ya eso es recontra viejo y nada, son términos viejos, sí, o sea, sí, está mal que te lo pregunten porque es algo que está viejo, es totalmente obsoleto, pero bueno, tenés razón lo que decís vos, sí, es mejor porque sí, la verdad queda confuso. Entonces, fíjense, para cuando lo estudien, esto es sencillo, se sientan y lo memorizan y listo, pero fíjense que tiene lógica porque es vos, la persona, o sea, cada uno de nosotros tiene anticuerpos, ¿sí? En función del marcador que tiene. Si yo tengo antígenos A, no voy a tener anticuerpos anti-A. Voy a tener anticuerpo para el otro antígeno, que es el B. Si soy el B, tengo anticuerpos para el otro marcador, que no lo tengo, que es el A. Si soy A, B, no voy a tener anticuerpos anti-A ni anti-B, porque si no me rompo mi propio glóbulo rojo. Y si soy 0, no tengo antígeno A y anticuerpo A y anticuerpo B. ¿Sí? Y hay un concepto que no me lo puedo acordar ahora, siempre me confundo. Espérenme, porque no me puedo, siempre me confundo los nombres. Son sinónimos que les quiero decir, por si aparece. Espérenme. Aglutinógeno. Siempre me los confundo y no se los quiero decir más. Ahí está. Bueno, les quería decir esto que son como sinónimos por si les llegan a aparecer. Estos antígenos, por ejemplo, el antígeno A o el antígeno B, o sea, la palabra antígeno es sinónimo de aglutinógeno. Aglutinógeno. Por si aparece en las preguntas, por eso se los digo. Y los anticuerpos, el sinónimo en esto que es la inmunohematología, se llaman aglutininas. Aglutininas. O sea, vos podés tener aglutinógeno A, aglutinógeno B, y podés tener aglutininas anti-A y anti-B.
¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Buenísimo. No, profe, no entendí eso. ¿Qué cosa? Me quedé en antinógenos. Había dicho que era sinónimo de... Ah, sí, la cosa así es. Antígeno, la palabra antígeno, antígeno A o antígeno B, es sinónimo de aglutinógeno. A o aglutinógeno B. Antígeno y aglutinógeno son las mismas palabras, son sinónimos. Y los anticuerpos, estos que están acá, anticuerpos, yo digo anticuerpo porque me gusta más decir anticuerpo, son las aglutininas. Sinónimos, sinónimos. Ah, ok. Se los menciono nada más porque por ahí, qué sé yo, no creo que igual se les tomen esto, pero por ahí en un trabajo práctico, en una autoevaluación aparece la palabra aglutinina, la palabra aglutinógeno, y bueno, por ahí no saben, y es de esto. Y les explico dos palabras de otro sistema, que es vieron que es grupo y factor, esto es grupo. Les explico dos palabras de factor, pero no, la idea no es, no los quiero confundir más. La cosa es así, hay personas que pueden ser sangre A, sí, pero hay dos tipos de A. Tenés el A positivo y tenés el A negativo. ¿Qué significa que seas A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, etcétera, etcétera, etcétera? Hay otro sistema de marcadores u otro sistema de antígenos que se llama sistema RH. ¿Sí? El sistema RH, así se llama. Así como el AGO, este es el RH. Se basa en la presencia o no del antígeno D de dedo. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, glóbulo rojo, este es el antígeno A y este es el antígeno D. Antígeno D. Esta es una sangre A positivo. Si vos solamente tenés el A, ¿sí? Y no tenés, el D no lo tenés, sos A negativo, ¿sí? Acá lo mismo, a los A positivos habría que darle A positivo, a los A negativos, A negativo. ¿Sí? Ese es el factor. Hay una diferencia también que es interesante, se la menciono, pero no los quiero confundir. Se los cuento nada más porque me parece que está piola. Una de las diferencias es que, por ejemplo, en el sistema ABO, una persona que es antígeno A, ¿sí? Tiene siempre desde que nace anticuerpos anti-B, el anticuerpo opuesto. Desde que nace lo tiene. En cambio, en el sistema RH, una persona que es A negativo, por ejemplo, imagínense como el 0, hagamos esta analogía, ven que el 0 tiene anti-A y anti-B. El que es A negativo no tiene anticuerpos. O sea, normalmente ni el A positivo obvio que no va a tener, pero el A negativo tampoco, no tiene anticuerpos anti-D, no tiene anticuerpos anti-D. Normalmente cuando nace. Pero el problema de esto es que se pueden inducir. Si vos a una persona A negativo le das sangre A positivo, esa persona A negativo se puede sensibilizar y puede empezar a fabricar anticuerpos anti-D. Anti-D. No le va a hacer nada a esa persona. El problema es en las embarazadas. ¿Alguien acá no le dieron gamma globulina? ¿Alguien, no sé si alguna de las chicas, si cuando fue mamá le dieron alguna inyección de gamma globulina o no? no, a mí no. No, a mí tampoco. ¿No? Bueno, ese es un problemita, es un quilombo del embarazo. Cuando vos mamá
Se los cuento, no tienen que saber, se los cuento. Está bueno para que se vayan familiarizando con todas estas cuestiones médicas. Cuando vos sos mamá A negativo o negativo y tu pibito es positivo, ese es un quilombo. Claro, es un quilombo porque la sangre del nene entra en contacto con tu sangre a nivel de la placenta. La mamá, al exponerse a esos antígenos de tipo D, ¿sí? Del nenito, se sensibiliza, empezás a fabricar anticuerpos, como si fuese una infección. Empezás a fabricar anticuerpos y esos anticuerpos pueden cruzar la placenta y le pueden destruir, como son anticuerpos anti-D, le pueden destruir todos los glóbulos rojos al feto. Entonces, nada, tenés un quilombo de la puta madre. Por eso se evita a las madres que son, cuando vos quedás embarazada y vas al médico, siempre te hacen grupo de factor y si sos A negativo te dan inyecciones de gamma globulina. Yo soy seronegativa, para tener hijito tengo que hacerme... Claro, claro, te vas a tener que dar... Te dan... son como gamma globulina, no sé qué es. Son inyecciones. Una sola igual te dan. Es intramuscular, nada raro. Profe, una consulta. Sí, decime igual. ¿Y cómo, mirá lo que se me ocurrió, ¿no? Por ejemplo, yo soy A positivo, mis hijos son los 3 A positivos, pero ¿eso cómo sea el factor de la sangre del bebé? ¿Tiene que ver con el de los padres o eso es Sí, sí. independiente de cada uno? No, eso tiene que ver con los padres. Porque mi marido y yo somos los dos A positivos, yo me río porque siempre que me preguntan me acuerdo de la marca de ropa. Claro. Y mis 3 nenes salieron también A positivo. Eso tiene que ver con la transmisión genética. Es un quilombo explicártelo, pero porque tiene que ver con alelos, con los genes. Viste que típicamente nosotros tenemos el ADN, tenés 2 cadenas en el ADN. Y vos tenés un gen que viene de tu vieja y otro gen que viene de tu viejo. Sí. Entonces cuando vos tenés nenes, cuando tenés hijos, vos te estás cruzando con tu pareja que también tiene el gen del padre y el gen de la madre. O sea, esto es así el antecesor, el antecesor, el antecesor. Bueno, el grupo de sangre que vos tengas surge de la combinación de estos genes, de entre el padre y la madre. Por eso es que es un poco, si vos sos A y tu marido es A y te sale un pibe B, es posible, creo que sí, porque va, a lo que voy es, si vos sos A y tu marido es A y te sale un pibe B y acá ahí alguien cagó a alguien porque eh, el grupo y factor que vos tenés está determinado por la genética. O sea, tiene que ver con el grupo factor de tu viejo, de tu vieja y así sucesivamente. Es más difícil la cosa porque no es que si vos sos A y el otro es A siempre van a ser A, no me acuerdo cómo es. Hay una cruza de genes, se hace como una tablita. Yo ahora no me la acuerdo porque hace como 5 años que la vi la tablita esta. Y a partir de ahí vos podés saber. O sea, depende, pero me está buena la pregunta. El grupo y factor de cada individuo depende de la herencia genética de los padres. Está íntimamente vinculado con la herencia genética. Sí, sí. Manu, se hace transfusión de oxígeno. En mi caso soy RH. Claro, claro. Porque si vos sos RH, si sos cero negativa y RH negativa y a vos te llegan a dar otra sangre que es positiva, te sensibilizás, vas a generar anticuerpos y cuando vos tengas un hijo, eh, al feto le podés destruir todos los glóbulos rojos. Por eso lo que hacen es... se soluciona sencillamente eso. Hacen profilaxis, una técnica de prevención y listo. Y ya, no hay más problemas, no es algo de vida o muerte. Lo que pasa que, nada, por ejemplo, si quedas embarazada, no cuelgues y acá al médico porque si no... Generalmente no tenés problema con el primer embarazo, el problema viene después, con el segundo, con el tercero. Pero bueno, a ver qué hora es. ¿Quieren que hagamos 2 minutos el tema del cuadernillo que me había dicho? A ver, aula web. O, fíjense qué preguntas les ha quedado rara ahí, que necesitan responder. Anemia absoluta y relativa. Bueno,
Y a ver, déjame ver, ahí te digo. Módulo, inicio. Sí, queda grabado.